prisa pero sin pausa. Para llegar hasta nuestros días, que recorremos las calles que rodean tan magnífica obra, es de buen cristiano y de hombres encontrarnos con la primera parte de la historia, con los primeros hechos. Pero, ¿cómo imaginar cuando doña Catalina emprende con tesón la iniciativa de crear, de lograr su propósito? ¿Por qué acá? ¿Cómo logró convencer en esos tiempos que no había nada, solo pampa y horizonte? ¿Y cómo llegó ella a quien hoy es San Orión? Y si de historia hablamos, ¿quién mejor que Jorge Marcos nos cuente parte de lo que él recuerda? Durante más de 30 años estuvo a cargo de la dirección del colegio secundario. Jorge Marcos, en primer lugar, muchísimas gracias por recibirnos. Es un privilegio para mí estar en tu casa, en este lugar. Para mí también, vos. Y compartir esta tarde de recuerdos y anécdotas de un lugar tan inmenso, en todo el más amplio sentido de la palabra, ¿no? Desde el dar inconmensurable de la señora Catalina Naón de Balbiani hasta lo que fue sucediendo a lo largo de estos 50 años, que está en pie y entero y conserva todo lo que puede. Pero por haber sido, además de rector, profesor de historia, amerita la pregunta del millón, Jorge. Quiero que me hables de la primera parte, de la que se ve puesta, pero no se ve cómo se generó. Sí. Yo creo que lo más importante de esto es justamente la obra, la magnífica, casi monumental obra que una familia sola realizó en Tres Algarrobos: doña Catalina Naón de Balbiani y don José Balbiani. Ellos, con ese corazón tan caritativo que tuvieron, ofrecieron a don Luis Orione hacer esta magnífica obra en Tres Algarrobos porque era el pueblo que le quedaba cerca de sus estancias. En un primer momento, don Luis Orione dijo que no, porque esta obra, que él no tenía colegios, que él se dedicaba a otra cosa, que se dedicaba a los pobres, a los desválidos, a los necesitados, a los pobres. Y entonces doña Catalina, que lo conocía de su pueblo natal, Pentecurone, y que ella asistía a las misas en la iglesia donde don Luis Orione en aquella época daba misa. ¿En Italia? Estamos hablando de Italia, ella lo conocía de Italia, era paisano, como decía del mismo pueblo, de don Luis Orione. Iba a la misa. Iba a las misas que daba don Luis Orione en la parroquia que él tenía como sacerdote. Y además conocía esa magnífica obra que este cura, que dio un carisma tan diferente a los demás, realizaba allá en Italia y en algunos otros países. Entonces le ofrece hacer eso en Tres Algarrobos. Primero Orione le dice que no, porque eso le sacaba a sacerdote. Y ante la insistencia de doña Catalina, que quería hacerlo en homenaje a su esposo, don Luis Orione le dice que sí. Y entonces empiezan a realizar la obra más grande que yo he visto en muchos kilómetros de redonda, pura sola familia. Ahí no hubo ayuda de nadie. Ahí no hubo ayuda de gobierno, hay una sola familia hace lo que es 2 colegios, uno primario de varones y uno primario de mujeres, con todas las aulas y comodidades para que funcionara. 2 dormitorios para las mujeres de un lado y uno de varones del otro, más o menos por una capacidad de 30 alumnos cada uno. Los baños para los dormitorios, los baños abajo para los chicos que iban al primario. 2 comedores, uno de mujeres y uno de varones, una cocina, las casas para las hermanas, las casas para los padres, los galpones, todas las comodidades necesarias, una manzana entera construida. La gente se imagina lo que era la década del 30, eso en Tres Algarrobos. ¿En qué traían todo? ¿En tren? Porque ¿cómo se trajo todo? Y yo no entiendo esa historia la tendríamos que hablar un poco más con la familia Balbiani.
cómo la traía en aquella época, seguramente que en tren, no había otros medios, no había otros medios. Pues convengamos que acá no había nada, Jorge. Acá no había nada, era un caserío diseminado en la década del 30, no era mucho más, ¿no es cierto? No era mucho más. Y hacer esa obra fue una cosa monumental, y únicamente a alguien con un alma tan caritativa se le ocurría hacer eso, ¿no? Seguramente, no había otra cosa para llamarlo. Y bueno, yo creo que eso es lo más importante que tenemos, porque a partir de eso generó todo lo después lo otro. Se generó los colegios primarios, se generó un colegio secundario, pero de no haber existido esta obra, yo creo que eso hubiera sido muy, muy difícil hacerlo. Una población tan chica como la nuestra, con un dinero, esa obra más o menos por lo que está en la parte de los que venden, ¿cómo se dice? Los que venden, los que están en la parte inmobiliaria, dice que más o menos hoy costaría el valor de 5.000 hectáreas de campo. Hay que donar, hay que donar 5.000 hectáreas de campo para que vengan a un pueblo de 3 algarrobos. Yo hablando con la familia, le preguntaba qué hubiera pasado si don Luis Oliones no hubiera aceptado. Yo digo que esa familia tan caritativa, la obra la hubiera hecho igual. Porque el corazón caritativo se lo daba. Además lo hubieran hecho para don Luis Oriones, para su obra, pero no lo hubieran hecho seguramente en 3 algarrobos. No, lo hubieran hecho en otro lado. Porque no cabía hacerlo acá, si don Luis Oriones decía que no. Lo hubieran hecho en algún cotolengo de aquellos que estaban fundando en aquella época, seguramente. O buscando una cercanía a 3 algarrobos, lo hubiesen hecho en General Villegas. Y podría haber sido, pero yo creo que no haber sido esa persona. Y esta obra monumental no estaría hoy en 3 algarrobos, y eso creo que hubiera cambiado bastante la vida del pueblo, porque el colegio... y además la iglesia, que es una de las más bonitas y más grandes de toda la zona. Ya que yo recorro la zona ahí, he visto pocas parroquias como la nuestra, pero muy pocas, el tamaño que tiene y lo hermosa que es esta parroquia. Lo hermosa que eso fue también dentro de la obra monumental de esta familia. Ahí está, ¿no? ahí está. Y bueno, yo digo que hubiera cambiado mucho la vida del pueblo si esto no existiera. Inimaginable, Jorge. Claro, es inimaginable nuestro pueblo sin esa obra, ¿no? Exactamente. Y es inimaginable esa obra sin la familia Balbiani. Obviamente, obviamente. No existiría si la obra Balbiani no hubiera existido. Si doña Catalina no hubiera tenido esa brillante idea de hacer esa obra, y obra que también sus hijos lo alentaron, Sus hijos la alentaron. Y esa alma caritativa de la familia Balbiani se siguió prolongando por muchos años. Mi madre me contaba que venían la familia Balbiani todos los años, 1 o 2 veces por año, en un carruaje de esos con capota, y traían ropa para los chicos más humildes. Y en la época de la comunión, vestían a todos los chicos que iban a tomar la comunión. Yo me acuerdo... Imaginás eso lo que era, ¿no? Jorge, yo era muy chiquita cuando estaba pupila, con 4 o 5 años, y en una de las habitaciones linderas a la habitación donde dormíamos las mujeres, había un cuartito donde estaba toda la ropa de las comuniones y las alitas que se le ponían a los pequeños que iban adelante. Eso desapareció, pero todavía quedaban vestigios de la otra época. Eso fue donado, porque eso todo lo traía la familia Balbiani. Todo, posiblemente que estaban en ese momento los hijos de don José y de la Catalina. Desde la primer cama hasta el último de los bancos de la iglesia, candelabro, todo. Lo puso la familia Balbiani. Sí, señor. Todo. Sí, señor, todo, absolutamente todo. Todo. Y eso, yo creo que alguna vez en el pueblo tenemos que empezar a valorarlo, empezar a valorar a la familia Balbiani lo que hicieron. Y esa obra caritativa se continuó, hasta la época que yo estuve en la rectoría, se continuaba en la medida que la familia podía hacerlo. Porque en aquella época, cuando tu mamá era cocinera, traía de la estancia de Balbiani un cuarto, vamos a decir, una pata entera de un novillo que servía para el comedor escolar. Exactamente. Que ahí me merece una palabra aparte, el comedor escolar. Ese comedor que funcionaba con aquello que daba ese cuarto de vaca que daban los Balbiani, y después Licha nos pedía a cada uno de nosotros algo, pero muy poco, un paquete de arroz, un paquete un tarro de alberja, y con eso... Y las cocineras, que eran unas magas, como estaba tu mamá, hacían comida para 70 chicos que llenaban la pancita de comida. Vos fíjate qué obra. Eso yo creo que había una palabrita aparte para Licha. Porque Licha lo hizo sin ninguna subvención de nadie. No.
solamente con el esfuerzo personal de todos, y especialmente de ella y su personal del colegio primario, ¿no es cierto? Me acuerdo del tarro lechero grandote de Colombo, que venía todo, además de repartir en su casa, venía al comedor, a la cocina, llegaba todos los días. La gente estaba acostumbrada, lo tenía muy encarnizado el hecho que había que dar. Había que dar, sí. El privilegio de aprender a dar. Mirá cómo cambiaron las épocas, que ahora existe el de ir a pedir. Se cambió de dar a pedir. Mirá cómo cambiaron la época, ¿no? De aquella época de dar, pasamos a la época de los clientes, que vamos a pedir y que después nos pasan una boletita. Porque después te pasan una boleta cuando vas a pedir, ¿no? ¿Cómo cambiaron tanto nuestras épocas? Cambiaron. Sí, cambiaron bastante. ¿No? Por eso se daban aquellas cosas, por eso se realizaban aquellas cosas, porque la gente era un pensamiento distinto, una manera distinta de encarar las cosas, una manera distinta de encarar la vida. La gente tenía, yo siempre digo, en el caso de mis padres, que eran gente muy humilde, de poca escuela, pero de mucha educación. Mirá que es distinto, porque hoy hay mucha gente que tiene mucha escuela y poca educación. Aquella gente era de poca escuela, pero de mucha educación. Había una diferencia de vida, como la hay en todo ha cambiado. ¿Y cuando cambia la educación o es diferente, cambia la cultura? Y por supuesto, la educación es la base de la cultura, las dos educaciones, la educación que recibí de tu casa y la educación de la escuela, que es la complementaria. La primera y fundamental es la casa, el hogar. Estamos en el horno. Cuando se deshace la familia, desaparece todo, porque desaparece la educación de la familia. Y entonces entramos en lo que entramos en este momento. ¿Qué vivimos ahora? Convertimos a la libertad o a la democracia en un libertinaje.